Bien, vamos a iniciar. No sé si ustedes se dieron cuenta, espero que sí, porque ya hay un nuevo integrante más que nos apoya con el diseño de la publicidad, entonces realmente se esfuerzan por hacer este tipo de publicidad, espero que sí lo lean. Y el tema que se decidió para el día de hoy fue si no fuera cristiano. No sé qué se imaginaron ustedes, pero lo que tratábamos de dar a entender, o lo que queríamos dar a entender, es, no sé si ustedes han visto una película que se llama Un día sin mexicanos, que es una película ya medio vieja, pero habla en Estados Unidos qué pasaría si un día no hubiera mexicanos, ¿no? Entonces hacen todo el escenario de cómo sería Estados Unidos y prácticamente colapsa en muchas cosas precisamente porque los mexicanos somos la fuerza indispensable, una fuerza indispensable en el desarrollo del país. Y yo quise poner este tema porque, bueno, la idea es que tú te puedas imaginar si tú no fueras cristiano, así como esa película decía, un día sin mexicanos, imagínate un día o imagínate muchos días en que tú no fueras cristiano. Yo quiero que imagines esta escena, no que no seas cristiano porque hayas perdido la salvación no se pierde, sino porque nunca, quiero que imagines que nunca conociste de Dios, que hasta el día de hoy no has conocido de Dios, que nadie te ha hablado del Evangelio, que tú no sabes qué es lo que tienes que hacer para ser salvo, que tú no sabes que con tu vida debes agradar a Dios. Quiero que imagines. Y quiero que imagines todo lo que tú harías o lo que más te gustaría hacer y que no haces precisamente porque eres cristiano. Ajá. Todo lo que anhelarías. Yo quisiera, bueno, quiero ver si hay algún valiente que pueda abrir su micro y que me diga, si no fuera yo cristiano, yo haría tal cosa. A ver, Manuel, ya que te vi ahí meditando, dime tú, ¿Qué quieres que te diga? ¿qué harías si no fueras cristiano? ¿Qué harías si no fuera cristiano? Ajá. O sea, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer de lo que no haces por ser cristiano? ¿Qué te gustaría hacer? Nada más una cosa, ¿no? Porque se me hace que tienes muchas. No, pues ni sé. O sea, no, nunca me había puesto a pensar eso. A ver, Pablo. Ahora me van a salir todos con que, ay, no sé, yo no sé. Pues sí, yo sí lo he pensado. ¿Qué harías? Y pues ahorita a mi edad, pues yo creo que disfrutar, ¿no? Tal vez de disfrutar de fiestas, disfrutar de tus amistades, divertirte, irte de viaje. Bueno, más que nada a esta edad es disfrutar de las fiestas y no sé, de la fama, de pues juntarte con personas famosas, digamos. Entonces, eso haría si no fuera cristiano. Ok, Pablo, a ver, vamos a ver. Sammy, ¿qué harías tú si no fueras cristiano? Una cosa más. Sería el compañero de fiestas del Choco, pa' pronto. A ver, vamos a darle. No, no vamos a comprometer aquí a ningún novio ni a ninguna novia para que no haya problemas y rupturas después. A ver quién está por ahí. Andrés, ¿qué harías si no fueras cristiano? La neta del planeta. No sé, yo creo que lo que hacen todos los de mi edad, irme de fiesta, Ok, irte de fiesta. supongo. A ver quién está por ahí. Una mujer que diga yo tengo. A ver, Perla. Pues pienso que pues seguiría como más la ruta del divertinaje, no tanto el divertirse, sino el divertinaje, quizá el tomar, no sé. Perla, ya me gustó más eso porque ya es más sincero, porque yo sé que todos tienen deseos distintos, pero pues no se atreven, a lo mejor tienen ahí junto a su mamá o a su papá como Majo y la Majo dice, no, yo no. A mí se me hace que Manuel tenía ya a su mamá con la chancla y por eso él dijo que ni siquiera lo ha pensado. Pero mire, yo puse algunos ejemplos porque yo, bueno, hemos hablado con muchos de ustedes y sabemos qué es lo que les gusta a los jóvenes, ¿no? Yo por ahí creo que le comentaba a Adri lo que yo haría si no fuera cristiano, que no lo voy a decir ahorita, pero yo puse aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué harías? ¿Le dirías que sí a un inconverso? O sea, a lo mejor tú no te has decidido a decirle que sí porque sabes que no es cristiano, no es cristiana. Es más, ni siquiera le mueves.
¿no? Porque sabes que ese que te gusta un montón o esa que te gusta un montón no es hija de Dios. Entiendes que no es correcto y dices, no lo voy a hacer porque no soy cristiano, pero a lo mejor si no fueras cristiano, pues ya lo hubieras dicho que sí, ¿no? Puse aquí, ¿tendrías relaciones sexuales? Yo sé que sí, y es más, te puedo decir algo, te puedo asegurar que sí. ¿Y por qué? Porque las relaciones sexuales, acuérdense que yo se los he dicho, la sexualidad no es algo malo, porque nosotros estamos diseñados para responder sexualmente, para reaccionar sexualmente. No es algo malo cuando se hace dentro del matrimonio, y sí es algo malo cuando se hace fuera del matrimonio porque se vuelve un pecado de la fornicación. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes, porque muchos ya tienen una edad, bueno, desde que yo era joven, o sea, hace unos 5 o 6 años, me acuerdo que ya había chicas de 15 años, por ejemplo, embarazadas. Entonces, si hace 20 años, no, 25 años, cuando yo tenía aproximadamente 14 años, ya desde ese tiempo las chicas de 15 años estaban teniendo relaciones sexuales, así como está todo revolucionado, pues yo estoy seguro que muchos de ustedes o muchos de ustedes ya han estado a punto, o por lo menos ha sido algo que pasa por su mente que lo quisieran hacer, pero que dicen, no lo voy a hacer porque soy cristiano. A lo mejor, como ya dijeron, irías a muchas fiestas, ¿no? O sea, imagínate estar todo el tiempo en todos los... Bueno, ahorita por el COVID, pero bueno, creo que ya abrieron los bares y todo allá, ¿no? Y ya se pueden hacer fiestas, andarías, serías conocida o conocido, pero ¿saben qué es lo padre? Que veo sus caras y veo su sonrisita de ese anhelo que sí lo quisieran tener, o sea, que sí lo tienen, ¿no? Y más ahorita, por ejemplo, estoy viendo algunas que ya son mayores de edad, que acaban de cumplir la mayoría de edad, ya tienen su credencial de lector y entonces podrían entrar ya a los antros, ¿no? A los bares, a muchas fiestas, a lo mejor tomarías, a lo mejor es una cosa que hacías y que ya no haces o que te gustaría hacer. Dirías groserías, por ejemplo, ¿no? Digo, espero, tomando en cuenta que somos hijos de Dios, pues que no decimos groserías, ¿verdad? No vas a decir que esas de por sí las dices, pero a lo mejor que pudieras decir todas las groserías que quisieras porque a veces te quieres expresar así, principalmente cuando estás enojado o enojada, pero que no lo haces porque eres un hijo de Dios. A lo mejor, no sé, verías pornografía, mandarías a todos a volar, o sea, imagínate esa escena, padre, en donde tus papás te dicen algo y no te digo ni siquiera qué les podrías decir, o sea, de rebeldía a tus hermanos, agarrar a tu hermano o a tu hermana así de las greñas y sangolotearlo hasta que te pida perdón, ¿no? Poder mandar a tus amigos a volar, o sea, sí, y con groserías de que vete, ya sabes a dónde, y poder sentir bien, además de sacar eso, porque a veces como hijos de Dios, nosotros sabemos que el Señor nos enseña a que tenemos que perdonar, a que tenemos que soportar la burla, la ofensa, el ataque. Hay muchas cosas que con nosotros como cristianos debemos de hacer y que no hacen otras personas que no son cristianas. Entonces, a lo mejor haríamos eso, a lo mejor harías perreo intenso ahí en TikTok, ¿no? Subirías videos así intensísimos y que no lo haces porque, ay, no, pues soy cristiano, sé qué van a decir, mi testimonio, pero a lo mejor si tienes ganas de bailar una de esos tonitos de moda, ¿no? A lo mejor, o sea, haríamos muchísimas cosas. Y pues realmente a veces cuando tú estás en ese tipo de circunstancias, te preguntas por qué soy cristiano, ¿no? O sea, y yo lo digo en ustedes como jóvenes principalmente, porque a veces como jóvenes nosotros pensamos que el ser cristianos es no vivir o no disfrutar la vida como la disfrutan o como la podrían disfrutar aquellas personas que no conocen del Señor. Entonces, yo hice este tema precisamente para que nosotros imaginemos todo lo que haríamos si no fuéramos cristianos, pero evidentemente quiero hacer una comparativa con lo que tú te perderías en el aspecto espiritual si no fueras cristiano, para que al final del tema tú puedas decidir y tú puedas reflexionar y puedas decir, Señor, te agradezco de verdad enormemente porque me permitiste o porque me permites ser salvo, porque me permitiste haber conocido de ti, o definitivamente me arrepiento de ser cristiano, o sea, no quisiera ser cristiano. La realidad es que cuando nosotros somos hijos de Dios, dice la Biblia que al aceptar a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, no podemos
perder ya esa calidad de hijos de Dios. Pero a lo mejor en tu mente sí puede haber un rechazo hacia Dios, hacia ser cristiano, hacia tus hermanos en Cristo. Entonces, la idea de este estudio es que tú dejes de anhelar, no porque no quisieras hacer esas cosas, sino porque tú hagas una comparación y te puedas dar cuenta que el ser cristiano es mejor. Entonces, vamos a ver algunos puntos que tenemos nosotros como hijos de Dios y que no los tienen los inconversos, para que podamos darnos una idea y podamos reflexionar en ese sentido. Punto 1, puse, no tendrías un propósito en la vida. Y tú a lo mejor vas a decir, ¿eso qué, Luis? No manches, ¿no? O sea, pues si lo que yo quiero es vivir la vida, ¿no? Lo que yo quiero es disfrutar, ¿eso qué voy a estar pensando en un propósito en la vida? ¿No? A lo mejor podríamos decir, es que la vida se hizo para gozarse, para vivirse, ¿no? Vida nada más hay una y la vida es muy corta, así es que hay que gozarla. Pero eso es lo que dicen los de afuera. Pero ese pensamiento, te voy a decir una cosa, es, si tú pudieras hablar con un inconverso y se pudiera sincerar contigo, ese pensamiento de disfruta la vida es corta, la vida es para gozarse, la vida es para vivirla, para reventarte, eso es solamente son pensamientos momentáneos que la gente inconversa tiene para justificar el pecado, para justificar lo que están haciendo. Una persona que es, por ejemplo, que está alguna amiga tuya, alguna compañera de escuela, de trabajo, algún amigo tuyo, que está en fornicación, te van a decir es que tienes que disfrutar, pero ¿sabes qué? Esas personas saben que están mal. Esas personas saben que eso no es correcto, pero lo utilizan precisamente para autoengañarse, pero es un pensamiento momentáneo. O sea, realmente, jóvenes, el dilema de todos los que son inconversos, y para nosotros a veces es un dilema, también es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué propósito tengo aquí en la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Si para nosotros es algo que nos interesa, mucho más para los inconversos, aunque no lo crean, es algo que les causa mucha confusión. Entonces, imagínate qué triste es para ti, qué triste sería para ti no saber a qué veniste. Yo quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, y que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26. Lo voy a leer yo, y fíjense cómo dice Pablo. Ahorita lo explico. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo está diciendo ahí, jóvenes, o sea, imagínense, ahí la palabra es ventura, pero se entiende también como aventura, o sea, como que, fíjense, Pablo dice, yo no corro sin ningún sentido. Yo no peleo, no aviento golpes como si le pegara al aire. Imagínense ustedes que de repente salen ahí de su casa y ven a su vecino que está ahí aventando golpes al aire. Cualquiera diría, estás loquito, ¿no? Imagínense a una persona que va corriendo como loco y de repente lo paras y dices, oye, ¿por qué corres? Porque tú te espantas y te pones a correr junto a él, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué corremos? Y te dice, no, pues es que no sé por qué corro. Pues dirías que estás loco, ¿qué? Es un ejemplo que pone Pablo. Dice, yo no voy a correr solamente por correr. Yo no voy a golpear solamente como si le estuviera pegando al aire. Yo, Pablo, tengo un propósito aquí en la vida. Entonces, cuando tú sabes que tú tienes un propósito, eso es algo que te debe de dar tranquilidad. Y te voy a decir algo. Esa situación de no saber qué o para qué estamos aquí en la tierra es una situación que muchas veces a la gente inconversa le causa ansiedad, le causa depresión, le causa tristeza. Se ponen a reflexionar. Aunque tú no lo creas, estos son estudios sociológicos, o sea, donde se ha estudiado la sociedad sobre la situación que viven las personas que no saben cuál es su propósito aquí. Te digo, si a veces a nosotros, aún como hijos de Dios, nos causa conflicto esa situación, imagínate lo que le causa a la gente inconversa. Entonces, nosotros debemos de tener primero presentes, o sea, yo como cristiano, como hijo de Dios, sí tengo un propósito aquí en la tierra. Ahora, recordemos que el propósito de nosotros en la tierra, hay propósitos generales para los hijos de Dios y propósitos especiales, algo que tiene especialmente Dios para ti, y eso tú lo tienes que descubrir. Pero propósitos generales hay muchos en la Biblia, y hoy quiero que veamos así rápido nada más dos. Vamos a, por favor, Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Si alguien abre su Biblia, perdón, si alguien abre su micro y lo lee. Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14.
Yo lo leo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ok, Ramiro, no apagues tu micro. De esos dos versículos, ¿cuál tú interpretas que es? Ahí hay dos misiones para nosotros. ¿Cuáles son? Bueno, la más obvia siempre es la de como ser la luz del mundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser en cierta forma una guía para las personas para llegar a Cristo. Y lo de la sal tiene una propiedad que es la de conservar la carne para que no se eche a perder, la salan. Entonces, siento que también es cierta forma, ese es nuestro propósito, el poder ser un medio por el cual las personas lleguen a la salvación, ¿no? O sea, no se echen a perder. Ok, Ramiro, ya tuvimos clases de química también aquí un poco. Pero es en efecto eso, somos uno de los propósitos que nosotros tenemos es ser sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la sal de la tierra, la sal que hace, aparte, bueno, que tiene lo que dice Ramiro de conservar la carne, la sal da sabor. Recordemos que la comida sin sal no sabe. Entonces, eso no quiere decir que no sea dañina la sal, ¿va? Sí es dañina, pero al final le da sabor. Entonces, la función de nosotros como hijos de Dios es darle sabor a la vida. Ahora, cuando yo digo darle sabor a la vida, no te imagines bailando y así como Celia Cruz, por ejemplo, de que dándole sabor de otro tipo, sino imagínate haciendo que la vida precisamente de las gentes que no conocen de Dios valga la pena, como a través de cuando descubren que tienen un propósito, de cuando descubren que Dios vino o que Cristo vino a morir por ellos, eso es darle el sabor. Nosotros somos los responsables o somos aquí, ¿cuál es tu función? Pudiéramos decir, es ser sal de la tierra y ser la luz del mundo. La luz del mundo, obviamente, la que alumbra, ¿no? La que va a alumbrar en momentos de tinieblas o de oscuridad. Entonces, ese es un propósito. Si tú te preguntas, bueno, ¿cuál es mi propósito? De entrada, esos son dos propósitos que tienes. Y vamos a Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8, y si alguien más abre su micro y me dice cuál es, abre el micro, lee el versículo, capítulo 1, versículo 8, y me dice cuál es la función de los cristianos según ese versículo. Espero a que alguien abra. ¿Lo leo yo de nuevo? No, Ramiro, espérame, te agradezco muchísimo, pero déjame que alguien más me participe. Dice, Poder ser testigos. ¿Quién? está bien, Mariana, léelo tú. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, Mariana, gracias. ¿Cuál sería entonces la función de nosotros según ese versículo? Pues ser testigos de Jesucristo. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Ser testigos de Jesucristo y el testigo que hace, habla lo que le consta, habla lo que conoce. Cuando tú conoces de Dios, precisamente tienes que hablar de Dios. Cuando tú conoces lo que hace Dios, tienes que hablar de lo que hace Dios. Cuando tú sabes cuál es la función de Cristo aquí en la tierra o para qué vino, para el perdón de nuestros pecados, eso es lo que tienes que hacer. Entonces es muy fácil. ¿Cuál es tu propósito aquí en la vida? Bueno, para empezar, tienes un propósito como hijo de Dios. No estás como los inconversos, no estás en una situación en que tú digas, es que, ¿qué tengo que hacer? Desde el momento en que tú eres hijo de Dios, tu función es ser sal de la tierra, luz del mundo y testigo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay muchas cosas más que nosotros podemos encontrar en la Biblia, pero bueno, por cuestión del tiempo no puedo ahondar mucho. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos presente eso. Nosotros tenemos un propósito aquí en la vida y los inconversos no lo tienen. Ahora, ¿qué pasaría? Otro punto, si nosotros no fuéramos cristianos. Puse yo, nunca te sentirías seguro ni confiado. Si alguien está anotando, pongan como segundo punto, nunca te sentirías seguro ni confiado, ¿no? Y a lo mejor tú también puedes decir, no manches, Luis, o sea, es neta que de eso se trata tu estudio, pero ¿sabes por qué? Porque, o sea, tú no tienes idea de lo que es sentirte seguro y confiado,
porque no sabes lo que sienten los inconversos. O sea, tú no experimentas esa desesperanza, de alguna manera, esa inseguridad, esa desconfianza que tienen los cristianos cuando no saben si las decisiones que están tomando son las correctas. Si hablemos de decisiones como empleo, como noviazgo, como matrimonio, como si me independizo, como, ¿qué será? Como si decido tener relaciones sexuales o no. O sea, hay muchas cosas en donde el inconverso tiene que tomar decisiones, pero no sabe para dónde va. Ahora te voy a decir algo. Nosotros como hijos de Dios, no, imagínate la tranquilidad que tú sientes. Y te digo, a lo mejor es algo que no valoras porque no has sentido esa incertidumbre que tienen los inconversos. Pero nosotros como hijos de Dios, que podamos decir, yo sé que si pongo en oración la cuestión que me preocupa, la situación que resulte de eso es porque es lo mejor para mí y porque Dios quiere eso para mí. Que si yo voy a tomar una decisión entre si trabajar o no, o entre decidir en 2 trabajos y lo pongo en oración, que la decisión que yo tome va a estar dirigida por Dios. Obviamente nosotros debemos de permitir que Dios obre de esa manera en nuestra vida, ¿no? Que si yo voy a casarme, por ejemplo, que si yo me quiero independizar, que si yo quiero tener novio, la situación que tú pongas en las manos de Dios, tú puedes tener la confianza de que Dios la toma, de que Dios te escucha y de que lo que suceda va a ser lo mejor, y eso te va a dar, evidentemente, vas a sentir tú esa seguridad o vas a sentir esa confianza, vas a sentir esa paz que no pueden sentir las otras personas. Imagínate la paz que sentía el salmista, vamos al Salmo 4:8, que podía decir estas palabras, y yo creo que muchas veces tú has experimentado esto. Si no lo has experimentado, a lo mejor es por cuestiones ajenas o preocupaciones menores, pero no son las mismas preocupaciones que tienen los inconversos, que ellos sufren, les digo, de muchas enfermedades, de angustia, depresión, estrés. No significa que los cristianos no lo lleguemos a sufrir en algún momento, pero es algo de todos los días de las personas inconversas. O sea, es una situación que se repite constantemente. ¿Alguien que lea el Salmo 4:8, por favor? Dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Gracias, Juan. Es otra versión, me parece, pero en la versión Reina Valera 1960 es, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿no? Entonces, es la confianza. O sea, imagínate qué padre decir, me voy a acostar en paz, así como está Sandy ahorita, así acostada, así que digamos, no, pues yo me voy a acostar en paz, ¿no? Y voy a dormir, o sea, voy a dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque sé, Señor, que tú me haces vivir confiado. No me voy a preocupar de las cosas. Ese privilegio no lo tienen los que son inconversos. ¿Estamos? Y a lo mejor, por ejemplo, imagínate cuando tú tienes la certeza. Ahorita hay muchísima inseguridad en el mundo, lo sabemos, muchísima inseguridad en el país, en el estado. No sé si están viendo ahorita en las noticias recientemente, de 15 días para atrás, que apareció ya 3 menores de edad que fueron sus cuerpos destazados. O sea, el crimen organizado ya atacó a los menores de edad, niños de 12 y 13 años, los desmembraron todos, los tiraron en bolsas. Primero se dio un caso de 2 chicos y el día de ayer agarraron a 2 muchachos de 14 y 15 años que llevaban en bolsas el cuerpo desmembrado de otro niño. Imagínense cómo está la situación. Entonces, cuando tú sales, ahorita sabemos, por ejemplo, la vulnerabilidad que existe en las mujeres, que siempre ha existido, pero ahorita se sabe más por los medios de comunicación. Y imagínate cuando tú puedes decir, esa seguridad que tú tienes de decir, el Señor es el que me protege, el Señor es el que me defiende, el Señor es el que está todo el tiempo alrededor de mí. Esa paz no la van a poder sentir los inconversos. Vamos a Hebreos 13:6, por favor. Hebreos 13:6. Si alguien lo puede leer. Hebreos 13:6. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ok, fíjense, gracias Ramiro. ¿Cómo dice? El Señor es mi ayudador, o sea, el Señor es el que me ayuda, el Señor es el que me defiende. No temeré lo que me pueda hacer ¿quién? El hombre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, al final,
las personas inconversas siempre van a tener temor de lo que les puedan hacer las demás personas. Esto no significa que seamos negligentes y que andemos a las 4 de la mañana ahí en el mero centro donde están todas las cantinas y eso pensando que el Señor me protege, no. Pero sí debemos de tener nosotros la seguridad de que el Señor está en todo momento a nuestro lado y que si algo nos llega a suceder es porque Dios lo está permitiendo en nuestra vida, pero podemos tener esa paz y esa confianza, una, de que Dios me respalde en todas mis decisiones y me va a guiar en todas mis decisiones y que además Dios es el que me protege, el que acampa alrededor de mí, el que está en todo momento en mi defensa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el segundo punto, tú te perderías si tú no fueras cristiano, tú no podrías tener nunca una seguridad y una confianza en tu vida. Punto número 3, puse, no tendríamos nunca consuelo. Repito, no tendríamos nunca consuelo. Fíjense, hay algo que es característico de cristianos y no cristianos, jóvenes, y son las situaciones adversas en la vida. No nada más los inconversos pasan situaciones difíciles y no nada más los hijos de Dios pasamos situaciones difíciles. Esa es una situación general para la humanidad. Obviamente tiene diferente origen esa circunstancia difícil en los inconversos y en los que somos hijos de Dios. Pero imagínate el no poder sentir nunca consuelo, el no poder tener nunca consuelo. ¿Qué significa esto? Es el nunca poderte sentir abrazado, querido, o que le importa tu situación, como dice la palabra de Dios, que a Dios le importa la vida de sus hijos. ¿Estamos? Entonces, yo quiero que, porque tú también a lo mejor igual te parece, dices, bueno, no sentir consuelo, quizás hasta ahorita no has vivido una situación difícil, pero quizás sí. Y una situación difícil tiene que ver con muerte a lo mejor de algún familiar, tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con pérdida de trabajo, tiene que ver con cuando la vida está en riesgo, cuando está a punto de terminar, tiene que ver con muchas cosas, jóvenes, las situaciones difíciles, pero ¿saben qué es lo triste? Que cuando un inconverso pasa por una situación difícil, no va a poder tener en quién descansar. Y cuando un hijo de Dios pasa por una situación difícil, siempre, no va a haber una vez, no va a existir en toda tu vida una vez en que Dios no esté dispuesto a consolarte. Quiero que vayamos, por favor, a Isaías. Estábamos en el Salmo, no es cierto. Vamos a Isaías 66:13, por favor. Si alguien lo lee diferente de los que han leído, por favor, Isaías 66:13. 13, yo. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Eso está bien? Pero nada más lee la primera parte, por favor, antes del punto y coma. Es como bueno. Como aquel a quien consuela a su madre. Ok. Bueno, y después dice así, os consolaré yo. Hasta ahí. Gracias. Fíjense cómo, qué padre es. Yo quiero que tú pienses en tu mamá. Creo que todos aquí tenemos la bendición de tener todavía a nuestra mamá. Si hay alguien que no, le pido perdón, no puedo ver a todos, pero creo que no ha sufrido alguien la pérdida de su mamá. Pero si así fuera, obviamente tenemos idea de lo que es una mamá. Entonces, fíjense cómo te dice Dios, como consuela a la madre, cómo te consuela tu mamá, cuando está de buenas, obviamente, porque cuando está de malas, igual te pega un chanclazo y te hace sentir hasta más triste. Pero cuando está de buenas, ¿cómo te consuela? O sea, no hay lugar en donde puedas tener más consuelo que en los brazos de tu mamá o a lo mejor de tu papá, ¿no? Pero imagínate qué padre cuando Dios te dice, como la madre consuela, así yo te voy a consolar. Entonces, qué padre es saber que a pesar de que puedan venir circunstancias adversas en tu vida, circunstancias que te hagan derramar lágrimas, en donde a lo mejor ya te dejó el novio, en donde a lo mejor te digo, aparece alguien enfermo en tu casa, alguna enfermedad complicada, en donde a lo mejor perdiste a alguien en tu casa, no sé, pueden pasar muchas cosas en donde tú puedas decir, no importa porque sé que así como mi mamá me consolaría o como mi mamá me consuela, de esa misma forma me consuela y me va a consolar Dios. Y vamos al Salmo 23:4, por favor. Si abres tu micro, a ver, Alfredo, porfa. Salmo 23:4. Esperen, que soy un poco lento encontrando los versículos. ¿Cómo?
Está buscando el versículo. Ah, ok. A ver, bueno, a ver, si alguien ya lo encontró, que abra su micro, porfa. Yo, Salmos 3:4. dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok, ese versículo, jóvenes, gracias, Hanay. Ese versículo es muy conocido por muchos cristianos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ese versículo, jóvenes, es algo, o sea, está medio raro el lenguaje que utilizan, pero fíjense cómo dice, porque tú estarás conmigo, y quiero quedarme con esa parte, aunque ande en valle de sombra de muerte, en otras versiones lo maneja como, aunque ande por lugares oscuros o aunque ande por caminos difíciles, no voy a temer ningún mal porque tú estarás conmigo. Entonces, ese consuelo que digamos, estoy viviendo una circunstancia que me está generando muchísimo dolor, estoy viviendo una circunstancia en donde a lo mejor lloro por las noches, en donde a lo mejor no me puedo concentrar porque hay algo que me está generando mucho dolor, pero que tú puedas decir, que puedas ver en la palabra de Dios de decir, yo te voy a dar consuelo. Como tu madre te consuela, así te voy a consolar yo, y que además te diga Dios, no temas si andas por lugares oscuros, no temas si andas por situaciones difíciles, no temas ningún mal porque yo voy a estar contigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es algo que tú tienes que valorar y que tú tienes que decir y tienes que darte cuenta que todos tus amigos que son inconversos, que tus vecinos, que tus compañeros de trabajo, que incluso tu familia no lo tienen. Por eso es que nosotros, jóvenes, también se nos exhorta mucho como hijos de Dios a consolar a otras personas. Nosotros debemos de consolar a otras personas. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen una esperanza, no tienen quien los pueda consolar. Una persona que tú sabes que perdió un familiar, es muy importante que tú te acerques y que tú le des palabra de consuelo. Una persona que tú sabes que está viviendo un momento difícil, una persona que tú sabes que está sufriendo, que está llorando, es importante que tú le des consuelo. Por eso es muchas veces muy padre cuando tú vas a un hospital y cuando le pides a la gente orar por ellos y darles una palabra de consuelo, porque no sabes eso cómo reconforta su alma, cómo Dios te utiliza en esos momentos. ¿Y sabes por qué para ellos es tan importante? Porque saben, o mejor dicho, porque ellos no tienen ningún consuelo. Ahora, aquí quiero aclarar algo, jóvenes. Aquí podríamos decir, bueno, Luis, pero es que hay mucha gente que no es cristiana, pero que sí cree en Dios, ¿no? Esos hacen de su vida un desbarajuste. No todos, pero la mayoría. Pero sí creen en Dios. Entonces, como creen en Dios, pues entonces también cuando están en situaciones difíciles le piden. Y como creen en Dios, cuando se sienten en peligro le piden. Y como creen en Dios, pues también cuando sienten o van a tomar una decisión le piden. Sí, pero te voy a decir algo. Y esto no es algo que invento yo, esto es algo que es bíblico. Las personas, la Biblia claramente dice cuáles son los tipos de bendiciones que son para sus hijos. Y estas cosas, estos puntos que estamos tocando ahorita y los que faltan, que ya en 20 minutos terminamos o en 15 minutos, estos puntos que solamente son para hijos de Dios. O sea, la gente puede decir, yo creo en Dios y le pido, sí, pero Dios no te va a consolar. El consuelo que tú tienes tratando de pensar que Dios te escucha, por ejemplo, es, bueno, aquí quiero ser muy específico porque no es que Dios no escuche a las otras personas, o sea, sí las escucha y sí en algún momento puede dar paz, pero no es la misma paz que vamos a recibir los hijos de Dios, ¿no? Entonces, yo quiero, por favor, que nosotros tengamos muy claro eso, que mucha gente que dice creer en Dios, no creen en Dios en base a a tradiciones que les han inculcado, pero no en base a lo que dice la palabra. Entonces, realmente esa paz, esa confianza, ese consuelo, nunca lo van a sentir como Dios quiere que lo sientan, porque no saben lo que dice la palabra. Recordemos que muchas personas, y principalmente, y lo digo con respeto, la religión católica, los católicos, viven de tradiciones. Ellos no conocen lo que dice la palabra, conocen solamente parte de la palabra y creen en Dios y creen en Cristo de una forma parecida a la que nosotros creemos, pero no conocen lo que dice la palabra, solamente se guían en tradiciones. Quiero citar una anécdota que leía, que escuchaba la otra vez no era un predicador, pero me parece aplicable el caso. Fíjense que decía que estaba una niña con su mamá y veía que la mamá iba a freír un pescado, ¿no? Entonces, antes de meterlo al sartén a freír, le corta la cabeza y le corta la cola. Y nada más mete el pedazo así de carne, bueno, de pescado, obviamente, sin cabeza y sin cola. Y entonces le dice la niña, oye, mamá, ¿y tú por qué fríes el pescado sin cabeza y sin cola? Y le dice la mamá, es que tu abuelita así me enseñó, así lo freía ella, ¿no? Entonces la niña curiosa va y le pregunta a la abuelita y le dice, oye, abuelita, ¿tú por qué fríes el pescado sin cabeza y sin cola?
Y entonces la abuelita le dice, ay, es que, ¿qué crees? Que mi mamá freía el pescado sin cabeza y sin cola y así me enseñó. Dice, la verdad es que no sé por qué es. Ni la mamá sabía, ni la abuelita sabía, pero ¿qué creen? Que la bisabuelita sí vivía todavía. Entonces dice, bueno, le voy a preguntar, y pasan unos días cuando ven a la bisabuela a la niña, y la niña le pregunta, oye, abuelita, ¿y tú por qué? Dice mi mamá, y dice mi abuelita que mi mamá dice que ella le quita la cabeza y la cola al pescado antes de freírlo, porque así le enseñó su mamá. Y mi abuelita dice que así le enseñaste tú. Entonces yo quiero saber por qué tú le quitas la cabeza y le quitas la cola. Y entonces la bisabuela dice, ay, estas mujeres ignorantes, dice, yo le quito la cabeza y la cola porque cuando tu abuelita estaba chica, nosotros éramos muy pobres y el sartén que teníamos no cabía el pescado completo. Entonces yo le quitaba la cabeza y le quitaba la cola para que cupiera así. Entonces la hija se quedó pensando que así se preparaba, que era una fórmula secreta y le cortaba. Y luego la otra hija, lo mismo. Entonces muchas veces allá afuera la gente vive en base a tradiciones, en base a lo que les inculcan y les enseñan, pero que no tiene un fundamento bíblico. Tú que sí conoces el fundamento bíblico, yo te puedo decir, por ser hijo de Dios, tienes un propósito en la vida. Por ser hijo de Dios puedes estar confiado y dormir confiado y puedes tener paz en tu corazón. Por ser hijo de Dios, tú puedes saber que Dios te va a consolar como tu madre te consolaría, y que aún cuando estés por las circunstancias más difíciles en que incluso puedas pensar que casi te vas a morir porque es demasiado el dolor, dice la Biblia, no temas, te dice Dios, no temas porque yo voy a estar contigo en todo momento. Pasamos a otro punto en donde también, ¿qué pasaría si tú no fueras cristiano? Puse, no tendrías promesas de nadie. Pero fíjate, ahorita quiero aclararte, no tendrías promesas de nadie. Obviamente, promesas podemos hacer muchos. Y fíjense, jóvenes, el ser humano vive de metas o de lo que piensa lograr posteriormente. Fíjate, todos los que estudian aquí, yo les voy a preguntar, ¿por qué estudian? A lo mejor obviamente van a decir, pues estudio porque me obligan, pero realmente no es esa la finalidad. Estudian porque, o sea, y sí los obligan y todo, pero realmente tienen la finalidad de en algún momento poder trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los que trabajan, que hay muchos aquí que ya trabajan, ¿por qué trabajan? Pues evidentemente trabajan para ganar dinero, ¿no? ¿Y para qué quieres ganar dinero? Pues para comprarte cosas. ¿Y para qué quieres comprarte cosas? Para vivir mejor. Lo que quiero yo decirles es que todos tenemos como que metas o propósitos que vamos cumpliendo. Eso es lo que le da ilusión, por así decirlo, al ser humano. Una persona que ya no tiene metas, propósitos o sueños es una persona que pierde las ganas de vivir. Ahora, eso es la condición general del ser humano. Todo ser humano quiere cumplir metas y propósitos y vivimos o viven para eso, no para decir, ay, es que ya logré tal cosa y ahora, por ejemplo, a lo mejor estás ahorrando para un teléfono más padre, ¿no? Y entonces eso te ilusiona y entonces a lo mejor me esfuerzo en la escuela porque sé que si saco buena calificación, mi papá o mi mamá o mi abuelita me compran algo y eso te ilusiona y siempre estamos así, ¿no? Pero te voy a decir algo, eso es en base a tus propios esfuerzos. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente te promete? La gente que promete siempre o regularmente no cumple. Y ahora, hay cosas que la gente puede cumplir, pero son cosas superficiales. Y las promesas que te hace Dios son cosas que el ser humano no puede cumplir, que el ser humano no puede desarrollar en la vida de otro ser humano. Ajá, entonces, a nosotros nos ilusionan como seres humanos las promesas porque es como, vamos a pensar en un chico que te dijo, te prometo que te voy a esperar. O sea, no sé, te voy a esperar 5 años, 10 años más, pero yo quiero que tú seas mi esposa, ¿no? O te prometo que te voy a esperar, a lo mejor, no sé, a ver a quién, al Pablo, ya le dijeron, te prometo que te voy a esperar, Pablo, hasta que dejes de ser cristiano. No, no es cierto. Te voy a esperar hasta que me digas que sí, ¿no? Y entonces te lo prometo. Y las promesas a nosotros nos ilusionan, ¿no? Pero desgraciadamente, les digo, las promesas regularmente no se cumplen. Las promesas regularmente a veces no se pueden llevar a cabo. Pero qué padre cuando tú dices, ¿sabes qué? Pero yo tengo a una persona o alguien que me promete y que yo sé que me va a cumplir. Quiero que vayamos, por favor, a Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Si alguien de los que no ha leído,
Si alguien de los que no ha leído, por favor, puede leer. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Gracias, Ayelet. Fíjense cómo dice, Dios no se arrepiente ni miente, ¿no? Y dice, si Él dijo, no lo hará, o sea, te está diciendo, obviamente lo va a hacer. Si Dios promete algo, evidentemente lo va a hacer. Ahora, si Él habló, no lo ejecutará, evidentemente si Él dijo algo, lo va a hacer en tu vida. Entonces, tú como hijo de Dios puedes tener la seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Ahora, quiero que abran sus micros, por favor, de los que no han participado. Dime, a ver, no, yo les voy a preguntar. A ver, para ver qué es lo que Dios, tú dime una promesa de Dios que tú sabes que se puede cumplir en tu vida. No se pongan nerviosos. Si no saben, pues nada más díganme, no sé, qué triste que entonces vivas sin promesas de Dios. A ver, vamos a Sammy. Tunturún. Aquí fue al azar, en una ruleta. Habías dicho que no hubiera participado, oye. Ah, ¿ya habías participado, amigo? A ver, uno. No, pero Sammy, tú dime, ¿qué te promete Dios? Yo quiero que tú participes doble vez. Me promete muchas cosas, pero vaya, creo que lo más importante es la salvación. Entonces, perfecto. Estoy ahí. Perfecto, Sammy. Alguien más, dígame, ¿qué promesas tienen de Dios? A ver, Pablo, tú no has abierto el micro, ¿ya? Sí, a ver, Majo Campos, dime. Ya participé. ¿No te dijo tu papá? Me promete estar conmigo todos los días. Perfecto, te promete compañía. Gracias, Majo. A ver, Andy Muñoz, que nada más te veo la frente. ¿Qué te promete Dios? No le digas, Adri, no le digas. Sustento. Piénsale, ¿qué te promete Dios? Ya lo dije, sustento. Sustento, perfectamente. Es que apagaste el micro. Sustento. Fíjense, Dios te promete, ya dijeron aquí, por ejemplo, salvación. Dios te promete provisión. Dios te promete compañía. Dios te promete perdón de pecados. Dios te promete paz. Dios te promete defenderte. O sea, son tantas las promesas de Dios. Tú puedes, de hecho, tendrías que vivir tranquilo y tendrías que vivir con paz en tu corazón, porque Dios te promete muchas cosas. Ahora, tú cuando lees la Biblia y lees lo que Dios te prometió, las promesas de Dios, tú tienes que decir, a ver, ¿Dios miente? No, no miente. Miente como la tóxica que me prometió cosas o el tóxico que me prometió cosas. No, Dios no miente. Ajá. Dios se arrepiente de lo que te prometió. Dios no se arrepiente. Aunque tú seas como seas, Dios no se va a arrepentir. Porque el amor de Dios, recordemos que no se acaba. O sea, el amor de Dios es constante hacia nosotros. Sí pueden venir disciplina por nuestro pecado o pueden venir consecuencias de las cosas malas que hagamos, pero Dios no se arrepiente de sus promesas. Entonces dice, si Él lo dijo, no lo hará. Yo te pregunto, ¿tú crees que no lo va a hacer? Por supuesto que sí lo va a hacer. Si Él habló, no lo ejecutará. Por supuesto que lo va a hacer en tu vida. Entonces tú puedes tener esa certeza. Ahora, ese sería el cuarto punto. El otro punto puse, si no fueras hijo de Dios, me faltan 2 puntitos, pero son de 1 minuto cada uno. Si no fueras hijo de Dios, te digo una cosa. A ver, quiero que me digas, hijo de quién serías si no fueras hijo de Dios. Abre tu micro a alguien que no haya hablado nada. Ana, a ver, antes, porque ni veo si es un, Ana Vázquez, Ana Cristina, no veo si es un, ya vi que no es fondo. Dime, si no fueras hija de Dios, hija de quién serías, que no, aparte de tu papá. No te oímos, Ana, no tienes abierto el micro. Si no eres hija de Dios, en consecuencia, hija de quién eres. Pues de Satanás. Exactamente. Aquí nada más, gracias, Ana, aquí nada más hay, como dicen por ahí, de 2 sopas. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No hay otra cosa. No puedes decir, ay, no, yo quiero ser hijo de San Pedro. No, no puedes ser hijo de San Pedro. Ay, no, es que yo soy hijo de la Virgen, de la Madre de todos. No, no eres hijo de la Virgen. Solamente o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Y la Biblia lo marca de forma reiterada. Quiero que vayamos a Juan, por ejemplo, 8, del 42 al 44. Yo lo voy a leer para no tardarnos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Yo digo que para no tardarnos ni lo encuentro. A ver, Juan, capítulo 8, versículos del 42 al 44. Dice así:
Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, y aquí está haciendo una comparativa entre conversos e inconversos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y fíjense el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, ahí fíjense cómo dice, claro, ustedes son, bueno, no ustedes, le está diciendo a los inconversos, ustedes son hijos del diablo, ustedes son de vuestro padre el diablo, su padre de ustedes es el diablo. Y es tan simple como esto, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Ahora, yo no sé si te gustaría, pues, ser hijo del diablo, ¿no? No sé si te gustaría que el suegro de tu idónea o de tu idóneo, pues fuera el diablo, imagínate, ¿no? Quiero que vayamos ahí mismo en Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12 es uno de los versículos elementales que debemos de saber. Nos dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, se les dio potestad o se les dio derecho de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que para ser hijo de Dios solamente puede ser si recibiste a Cristo, si creíste en Cristo, si no, eres hijo del diablo. Entonces, ese punto sería, pues, si yo no fuera hijo de Dios, en consecuencia sería hijo del diablo. No sé qué tanto te lata esa idea, con tal de estar aquí en las fiestas y en el perreo intenso. Y el último punto, y con este terminamos, puse no tendrías, que obviamente es el más importante de todos, pero lo quise dejar hasta el final porque es el que creo que entendemos perfectamente y es el más sencillo. Dice, no tendrías vida eterna. Así de simple. Podrías disfrutar todo lo que quisieras en esta vida terrenal, pero no tendrías vida eterna. Ahora, hay algo aquí muy importante, jóvenes. La vida eterna, los inconversos no lo entienden, no entienden lo que están perdiendo, no entienden la oportunidad que están dejando ir, pero tú sí lo entiendes. O sea, sobre vida eterna nadie te tiene que explicar, tú sí sabes perfectamente que aceptaste a Cristo para tener vida eterna. Entonces, yo quiero que veas ese escenario en donde si tú cambiarías toda la vida de gozo, de relajo, de disfrutar la vida, a cambio de perder tu salvación, que en algún momento te dijeran, ok, quieres tener relaciones sexuales, quieres andar con quien tú quieras, es más, no vas a andar con uno, puedes andar con los que quieras o con las que quieras, quieres ver libremente pornografía, quieres decir las groserías que quieras, quieres tomar, quieres fumar, quieres drogarte, quieres hacer lo que sea, ok, pero a cambio de tu salvación. Yo creo que inmediatamente cuando pensamos en eso podemos decir, no, o sea, no, ¿por qué? Porque yo soy hijo de Dios y porque yo tengo la salvación. Y vamos a leer este versículo que para mí es el más triste de todos los versículos de la Biblia. Es Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Es el versículo más triste. Quiero que alguien de los que no ha leído abra su micro, por favor, y lo lea. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. ¿Qué dice? Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias, Renata. Ese es el versículo más triste, fíjense, porque ahí ya acabó todo. Ahí ya no hay nada que venga después. Y todo aquel cuyo nombre no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y es la muerte eterna. Y eso te digo, obviamente nosotros no hemos experimentado la muerte ni la vida, ni física, y obviamente pues, menos la muerte eterna o la vida eterna, pero sí sabemos lo que viene después de la muerte física. Tú sabes que hay o vida eterna o hay muerte eterna. Tú sabes que hay gozo con el Padre o hay un lugar de eterno sufrimiento, donde dice la Biblia que es el llorar y el crujir de dientes. Entonces yo por eso digo que este versículo es el más triste de todos, porque ahí ya no hay absolutamente oportunidad de nada. Entonces, yo quisiera que tú hicieras una reflexión y tú dijeras, ok, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque a mis papitos hermosos se les ocurrió predicarme el evangelio, porque a algún amigo o amiga se le
ocurrió la grandiosa idea de que en vez de que estuviéramos bailando shaky, shaky, se puso a predicarme, y entonces yo tuve que escuchar del Evangelio. No sé cuál haya sido la manera en que tú escuchaste el Evangelio, joven o señorita, pero yo te puedo decir que no hay mejor cosa que te haya podido pasar que haber escuchado el Evangelio de salvación y haber aceptado como a Cristo como tu Salvador. No te olvides que todo lo que están viviendo los inconversos de tu edad, que todo ese andar con muchas o con muchos, que todo eso de la sexualidad, que todo eso de los vicios, que todo eso de las fiestas, todo eso es temporal y solamente da un disfrute temporal. Todos, absolutamente todos esos pecados, tarde o temprano, producen consecuencias. Y todas las personas que sean inconversas, tarde o temprano, van a sufrir. Temprano se van a arrepentir de no haber aceptado a Cristo como Salvador. Tú hoy ya tienes la oportunidad. ¿Por qué Dios a esta edad y no se esperó hasta que cumplieras 50 para que hubieras disfrutado la vida? Te voy a decir algo. La gente de 50 sigue pensando que por qué Dios no se esperó a lo mejor a que cumplieran 60, y así se van, porque en nuestra naturaleza pecaminosa nunca va a haber una edad en la que nosotros querramos dejar de pecar. Si nosotros no pecamos, evidentemente es por agradecimiento a Cristo, porque estamos en una lucha constante y porque, como decía Pablo, no estamos golpeando solamente al aire y no estamos corriendo a lo bruto. Nosotros sabemos que obedecer a Dios y sabemos que agradar a Dios trae mucho más recompensas, que te puedo asegurar al 100% que te van a traer más felicidad, más gozo y más paz a tu vida que cualquier situación que viven los inconversos, que tú piensas que están disfrutando muchísimo. Yo te puedo asegurar que no. Entonces, haz una reflexión en tu vida. Si tú crees que puse los puntos fue, no tendrías un propósito en la vida, nunca te sentirías seguro y confiado, no tendrías nunca consuelo, no tendrías promesas de nadie, no tendrías en quién creer, serías hijo del diablo y no tendrías vida eterna. Tú piensa en todo eso. Y si tú crees que no obstante eso, valdría más la pena no haber conocido de Dios, yo creo que tendremos que platicar personalmente, pero quiero pensar o puedo casi asegurar que si tú reflexionas todo lo que perderías si no fueras hijo de Dios, tendrías que caer de rodillas al rato en tu cuarto y agradecerle a Dios y decirle: Señor, te agradezco porque en algún momento, sin yo merecerlo, tú me volteaste a ver, me hiciste entender el evangelio de salvación y hoy puedo llamar o puedo ser llamado hijo tuyo. Entonces, con esto terminamos, jóvenes. Vamos a, no se me desconecten, vamos a los avisos y de ahí cerramos con Ramiro orando, por favor. Ok, pues buenas noches a todos. Nos da mucho gusto que puedan